Agradeciéndote, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Sabemos, Padre, que todas las cosas buenas solamente provienen de ti, Señor. Gracias porque tú nunca nos has dejado. Gracias, Señor, porque tú estás al tanto de nosotros tal y como lo has prometido. Siempre, Señor, estás pendiente de lo que nosotros necesitamos. Tu palabra, Señor, siempre ese pan fresco para nosotros. Danos, por favor, Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú obres en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Quiero, hermanos, en esta tarde continuar doctrinando. Quiero continuar, hermanos, hablando sobre las cosas que tenemos que conocer como cristianos. Definitivamente, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que ir avanzando. Tenemos que ir creciendo para poder madurar, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado viendo y lo que el Señor nos enseña, porque el apóstol Pablo decía para que ya no seamos niños llevados de aquí para allá, sino que nosotros podamos realmente, hermanos, pues ser maduros espiritualmente, y ya en esa condición, entonces podamos nosotros ayudar a otros en el nombre del Señor. Así que yo quisiera, hermanos, ahora hablar sobre este tema que es fallando al blanco. Y definitivamente fallando al blanco nos habla sobre el pecado, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ya hemos hablado sobre la condición del hombre cuando peca. Y hablábamos de que el hombre en pecado, el hombre caído, está muerto en sus delitos y pecados. Definitivamente está muerto. Entonces, esa es una de las doctrinas que nosotros tenemos que conocer, pero ya miramos ese tema. Entonces, ahora yo quiero que nosotros entendamos y que conozcamos el por qué el hombre es que llega a morir. ¿Por qué el hombre es que llega a estar en esa condición de muerte espiritual y también física, y quizás hasta eterna? Entonces, ¿por qué? Y la Biblia nos deja ver que eso pasa por causa del pecado. Entonces entendamos, hermano, que la gravedad del pecado, pues que valga la redundancia, ¿verdad? Es grave. Es decir, el pecado, hermano, es lo peor que le ha pasado al hombre, porque es lo que nos ha separado de Dios. Bueno, a nosotros ya no, ¿verdad? Porque estamos en el Señor. Pero el pecado es, hermano, el que hace que el hombre, como ya lo dijimos, esté muerto y separado completamente del Señor. Entonces, miremos pues, ¿qué es el pecado? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su origen? ¿Y hacia dónde nos lleva el permanecer en el pecado? Entonces yo quisiera que miráramos este versículo de Isaías capítulo 59 y versículo 12, que dice: porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros, y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas, se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa.
Entonces, definitivamente en estos versos de Isaías 59, que son 3 del 12 al 15, de alguna manera nosotros podemos contemplar la dimensión del pecado. Es decir, que este es un hecho real, el pecado es un hecho real, que a donde nos lleva, como ya lo dije hace un momento, es a estar lejos del Señor, separados del Señor y por consecuencia muertos. Sin embargo, como les dije al principio, es importante que nosotros conozcamos, y por eso aquí subrayé esta palabra del versículo 12 que dice: y conocemos nuestras iniquidades. Es decir, que tenemos nosotros la obligación de conocer nuestros pecados. Porque si nosotros no llegamos a conocer el por qué estamos separados de Dios, entonces tampoco vamos a llegar a entender o conocer el por qué nos ama Él, o el por qué Él murió por nosotros. Ese es el problema de mucha gente, incluso los eruditos, los filósofos y gente que cree que tiene conocimiento. A veces uno les explica: no, es que tú necesitas arrepentirte, necesitas buscar al Señor, necesitas encontrar la verdad. Por ejemplo, Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Le dijo al mismo Señor Jesucristo. Porque de alguna manera ellos hacen esas preguntas: ¿y qué es la verdad? ¿Y cómo es eso de que yo tengo que aceptar a Jesús y al Señor? Hacen eso porque no tienen un conocimiento de lo que es el pecado. Pero nosotros estamos llamados a conocer ese mal, a conocer ese virus, a conocer esa entidad que nos separa del Señor. Imagínese usted Dios tan poderoso, Dios tan omnipotente, Dios tan eterno y todo lo que usted quiera, pero el pecado lo separa a Él de nosotros y a nosotros de Él. O sea, aunque Él es todopoderoso, hay algo que no permite que Él pueda bendecirnos. Fíjese qué tremendo lo que le estoy diciendo. Aunque Él es todopoderoso, pero hay algo que no le permite a Él trabajar a nuestro favor o bendecirnos, y es el pecado. Le voy a decir algo más. Fíjense que el pecado es tan grande, tan, hermano, tan de desecharlo, tan de aborrecerlo, que por causa del pecado el Padre dice que no miró a Jesús por un momento en la cruz, sino que le dio la espalda. Y fue cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, tan grave es el pecado que aún el Padre abandona a su propio Hijo, porque Él no quiere tener nada que ver con el pecado. Se aleja, aborrece el pecado. Entonces hay que ponerle cuidado a esto. Si es tan así de que Dios no actúa a nuestro favor, si es tan así de que Dios no puede bendecirnos ni mirarnos, entonces deberíamos nosotros de ver qué es el pecado. ¿Por qué es tan importante, si se puede usar esa palabra, en nuestras vidas? Y yo siempre he dicho, hermano, y se ha dicho, ¿verdad?, de que no se va a poder combatir a un enemigo, o no se va a poder pelear contra algo si no se conoce. Entonces, nosotros estamos llamados a conocer nuestras iniquidades, nuestros pecados, el por qué la raza humana está caída. Estamos llamados, y en este versículo nos lo hace saber. Entonces, algo que
quiero resaltar, y ya lo dije, pero como decía el apóstol Pablo, no me canso de repetirlo porque es seguro para ustedes, es que esta palabra que dice, y conocemos nuestras iniquidades, es la misma palabra que hemos estado estudiando del conocimiento epignosis o yadá, que es la palabra hebrea. Entonces tenemos que conocer qué es pecado. Amén. Ok, ese mismo verso, ya desglosándolo, entonces podemos ver en el versículo 12, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, nuestros pecados testifican contra nosotros, y porque nuestras transgresiones están con nosotros, conocemos nuestras iniquidades. Entonces, algo que nosotros debemos de entender es que el pecado definitivamente tiene también un crecimiento. Es decir, evoluciona. Y por eso yo le puse al tema transgresión, pecado e iniquidad. Porque para conocer el pecado, entonces, o más bien dicho, cuando ya nosotros empezamos a conocer lo que es el pecado, nos damos cuenta que el pecado evoluciona. Es decir, no solo alguien peca y se puede quedar así, no, sino que si esa persona no busca ayuda, no pide perdón, no se arrepiente, entonces ese pecado sigue creciendo. A tal grado que la persona puede llegar a perderse completamente sin alcanzar misericordia, sin alcanzar perdón, por causa del pecado. Pero empieza en lo que la Biblia llama transgresión. Es decir, ¿cómo evoluciona el pecado? Primero, se hace una transgresión. Y ya vamos a explicar qué es todo eso. Y una vez que se hace una transgresión, si se continúa haciéndolo, se convierte en un pecado. Y si se continúa pecando, entonces puede llegar a ser una iniquidad. Y ya cuando hay iniquidad, automáticamente la persona se puede convertir en un apóstata. Y ya un apóstata puede ser irreversible. Pero ese es el proceso. Entonces, más adelantito voy a explicar esto, más en detalle. Entonces, otra vez aquí, ¿verdad? En Eclesiastés 7:25, por eso es importante que conozcamos el pecado. Entonces dice Eclesiastés 7:25, dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. ¿Cuánto necesitamos, hermano? Investigar, conocer el pecado, conocer el por qué el hombre está caído. Ok, entonces, ¿qué es pecado? Porque él nos separa, como ya lo dije, de Dios y también separa a Dios de nosotros. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado viene de una palabra griega, hay también palabra en el hebreo, pero voy a empezar con esta. Viene del griego que es hamartía, que lo que significa es errar el blanco, perder la marca o esquivar un límite. El pecado es cualquier falta de conformidad o transgresión de cualquier ley de Dios que fue dada como norma para la criatura racional. Sin embargo, por cuanto la ley de Dios no puede incorporar todo lo que es el carácter de Dios y por cuanto cualquier cosa que se oponga al carácter de Dios es pecado, sea que esté expreso en la ley o que no lo esté, esta definición se fortalece cuando sustituimos la palabra ley por la palabra carácter. Es decir, ¿qué es pecado? Es todo aquello que se oponga al carácter de Dios.
eso es pecado. Si vamos a usar, digamos, una definición para conocer qué es pecado, pecado es todo aquello que se opone al carácter de Dios. No solamente a todo aquello que la ley de Dios dice que es malo. Ahora, esto es importante que lo entendamos, porque cuando nos vamos tal vez a las escrituras y nos vamos a la ley de Dios que está en las escrituras, hay cosas que no dice ahí que son pecado. Entonces alguien podría decir, pero ¿dónde está en la Biblia que esto o lo otro es pecado? Si no está en la Biblia, entonces quiere decir que no es pecado. No, al contrario, no puede estar en la Biblia, pero si eso, aunque no esté en la Biblia, cualquier cosa que se opone al carácter, se opone al carácter de Dios, entonces es pecado. Les voy a poner un ejemplo. Digamos la Biblia, en la Biblia no encontramos no fumarás. No lo encontramos. De hecho, en el siglo XVIII, XVII, los predicadores, la mayoría fumaba su puro. Y no era falta. Ya sea por costumbre, por otras cosas, ¿verdad? Aún aquí en Estados Unidos, incluso en un tiempo, el licor y el vino no estaba prohibido. Y en la Biblia, como vuelvo y repito, tal vez no está una ley, un mandamiento que diga no fumarás. Pero cuando ya nosotros miramos, por ejemplo, los efectos que trae a nuestro cuerpo, que son dañinos, que daña nuestro sistema nervioso, daña nuestra sangre, nuestros pulmones y todo, entonces tal vez no necesitamos ver una ley o un mandamiento que diga no fumarás. Pero el fumar sí se puede oponer al carácter de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que como mi cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, entonces estoy dañando yo el templo y la morada del Espíritu Santo con fumar. Ese es solo para ponerles un ejemplo. Entonces, tenemos nosotros que examinar qué cosas nosotros hacemos para satisfacernos nosotros y qué cosas nosotros hacemos realmente para agradar al Señor. Si nosotros hacemos cosas que solo nos satisfacen a nosotros, nuestros apetitos carnales, nuestros deseos, nuestros impulsos, puede que eso esté en contra del carácter de Dios. Entonces otra vez, entonces ¿qué es pecado? Porque la palabra griega lo que dice es errar al blanco, perder la marca o esquivar un límite. Es decir que vamos en el camino del Señor y de repente nos desviamos a un lado. Eso es pecado. Eso es desviarse del camino, eso es errar al blanco. Es como tirar una flecha, pero de repente yo ya no quiero tirarla al blanco, sino la tiro a otro lado. Eso es pecar. Pero me gusta más esto de este doctor que fue pastor, el Lewis Sperry Chafer, que dice que es pecado todo aquello que se opone al carácter de Dios. Ok, si eso es pecado, miremos algunos términos. Bueno, ahorita le voy a dar el hebreo y vamos a ir desarrollando el tema. Pero mire, entonces yo le puse esta gráfica para que miremos la forma gradual del pecado. Primero es la transgresión. Después es el pecado y después es la iniquidad, lo que le estaba mencionando hace un momento. Ahora, si este es el proceso gradual o la forma gradual de llegar a estar completamente separado de Dios, entonces examinemos qué es transgresión, qué es pecado y qué es iniquidad. Dijimos que pecado en su forma general absoluta es hacer todo aquello que está en contra
del carácter de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, transgresión viene de la palabra hebrea que es pesha, que es una ofensa, que es extenderse, separarse de la autoridad, traspasarla, apartarse o rebelarse, rebelión. Hay otra palabra hebrea que es abar, que es cruzar, cruzar el lindero, cruzar el límite. Y la palabra griega de transgresión es parábasis, que es ir contrario o violar un mandato. Entonces alguien empieza ya a desarrollar en su vida el pecado cuando se separa de la autoridad de Dios, cuando se separa de las palabras de Dios, cuando cruza los límites que Dios le ha puesto. Ahí el hombre empezó a transgredir, empezó a pecar. Si esa persona viola un mandamiento de Dios, hace algo que sabe que a Dios no le agrada, transgrede. Pero si continúa ahí, entonces el siguiente paso es el pecado. Que el pecado lo que hace es que esté falto, que haya errado al blanco, que haya ofendido a Dios. La consecuencia es que no va a participar del premio, ¿verdad? Pero si esa persona, una vez que ha transgredido y como no se arrepiente, entonces eso se convierte ya en un pecado formal. Si todavía sigue pecando, haciendo lo incorrecto, entonces puede llegar a ser una iniquidad. Y la palabra iniquidad viene del hebreo abón. Fíjese que hay esas lociones y cremas y todo eso que es abón. ¿Sabe qué es lo que significa abón? Actuar perversamente. Esa es la palabra hebrea para describir iniquidad. Actuar perversamente. Y la palabra griega que es anomia o anomía, que es no sujeto a la ley, transgresor de la ley. La consecuencia es que va a ser injusticia si será un apóstata. Entonces mire, alguien comete una transgresión, ya entró al terreno del pecado. Pero si se arrepiente, el Señor lo restituye. Si no se arrepiente, entonces formalmente está en pecado. Si ha transgredido y no se arrepiente, formalmente está en pecado, ha cometido una falta, ha errado al blanco y no va a participar del premio porque está separado del Señor. Pero hasta ahí todavía puede estar una persona en pecado y Dios le da oportunidad. Pero si esa persona empieza a actuar perversamente, que él ya sabe que lo que hace es malo, pero él dice, a mí qué me importa, a mí si yo estoy grande, si yo hago lo que se me da la real gana, y no se sujeta a la ley de Dios o terrenal incluso, se convierte en un transgresor de la ley, entonces esa ya es iniquidad. Y la consecuencia de eso es que será un apóstata. Ahora, hay un versículo en Hebreos, no quiero detenerme ahí, pero viene a mi mente, porque eso es necesario entenderlo. Hay un versículo en Hebreos que dice, si alguien conociendo la verdad peca deliberadamente, entonces ya la sangre de Cristo ya no hace efecto en él. Eso lo dice Hebreos. Ahora, ¿por qué dice eso en Hebreos? Porque ya la sangre ya no puede hacer efecto en él, porque ya no puede alcanzar el perdón, porque ya se convirtió en un inicuo, ya se convirtió en un apóstata. Por eso, hermano, qué importante es que cuando nosotros cometamos una falta, una transgresión, en ese momento le digamos, Señor, perdóname.
Señor, yo no quiero tener ningún pecado, porque si uno permanece con esa puerta abierta, entonces pasa lo que dice Romanos capítulo 1, que por causa que el hombre es necio, por causa que el hombre permanece en pecado y sin sujetarse a la ley, entonces Dios mismo los entrega a pasiones desordenadas, a mente depravada, es decir, a ser apóstatas. Entonces, definitivamente que la forma gradual es esta: se comete una transgresión, si no se hace nada por limpiar esa transgresión, si no se hace nada por pedir perdón por esa falta, entonces automáticamente se declara en pecado la persona, culpable. Pero si todavía siendo culpable, él insiste en decir, no, yo estoy bien, o a mí nadie me puede decir nada, entonces va a entrar a este proceso, que es el de estar en iniquidad. Y estando en iniquidad, todavía el Señor lo puede perdonar. Pero el problema está que como ya permanece en iniquidad, entonces el otro paso es la apostasía. Ahora, así es como entra el pecado al hombre. Pero realmente, hermanos, el pecado no empezó en el hombre, sino realmente el pecado empezó en el cielo, antes que Dios creara al hombre. Antes que Dios hiciera a Adán y a Eva, antes que hiciera la raza humana, ya había pecado en el cielo. ¿Cómo pasó? En Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 16 dice: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado. Querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Ahora, yo quiero que notemos algo, y aquí es donde yo quiero explicar lo que la Biblia nos enseña. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la Biblia que Dios dijo que los creó sin mancha y sin pecado, a tal grado que Él se complació y dijo, pues qué bueno lo que he hecho. Es más, dice en Génesis capítulo 1 versículo 27 que Dios creó a imagen y semejanza al hombre y a la mujer. Es decir, que en su carácter, en su naturaleza, tenían el carácter de Dios, santo, irreprensible. No había pecado en ellos. Ahora, definitivamente que para que el hombre, Adán y Eva, cometieran el pecado que cometieron, fue porque fueron engañados. Fueron engañados, y aquí lo dice en Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, esta serpiente es la serpiente antigua que dice Apocalipsis, o sea, el diablo. Es decir, este querubín del cual Ezequiel 28, 14, 16 nos está explicando. El pecado empezó cuando Lucifer en su corazón tenía iniquidad. Es decir, que en el cielo Dios, hermano, hizo todos los ángeles, todas las creaciones angélicas.
Pero en algún momento que no dice la Biblia, Dios hizo un examen a todas sus criaturas. Y miró a Lucifer, miró al diablo, y miró en su corazón y le detectó que él tenía iniquidad. Ahora, yo creo, en base a esto, que Lucifer en algún momento quizás cometió alguna transgresión. En algún momento Lucifer quizás faltó a alguna ley de parte de Dios. Pero que, no me va a pedir el verso, pero yo conociendo la misericordia de Dios, seguramente Dios le dio oportunidad. Bueno, le voy a dar versos, porque creo eso, porque Dios es un Dios misericordioso. Yo creo que Lucifer cometió alguna transgresión, alguna falta, donde Dios, a la manera de Caín, le ha de haber dicho también al diablo. Me imagino yo, bueno, lo que Dios le dijo a Caín fue esto: Caín, ya miré tu corazón, y ya sé lo que querés hacer. Ya faltaste porque ya empezaste a dudar en mí, ya empezaste a dudar que por qué le recibí la ofrenda a tu hermano y a ti no, y ya faltaste, ya cometiste una transgresión. Pero el pecado está a la puerta. Como quien dice: mira, Caín, tú ya transgrediste. Ahora, el pecado está a la puerta y te está codiciando. Pero si tú haces el bien, es decir, si tú te arrepientes de la falta que ya tienes en tu corazón, yo te voy a bendecir. Entonces viene Caín y le dice: no. Entonces comete pecado, y como no se arrepiente, se convierte en un inicuo, apóstata, y Dios lo desecha. En el caso de Lucifer, yo pienso que fue lo mismo. ¿Por qué digo eso? Porque mire lo que dice este verso. Dice que el Señor le dijo: pero si eras perfecto en tus caminos. Es decir, como que platicó con él cuando miró su corazón, y tal vez en algún momento faltó Lucifer. Entonces le dice: pero si tú, querubín, eras protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en todos tus caminos. Y se puso a hablar con él, pero él insistió y siguió en sus contrataciones. Entonces, cuando él siguió en sus contrataciones, mire lo que llegó, hasta dónde llegó: hasta que la iniquidad, ya no transgresión, ya no pecado, sino hasta que la iniquidad se halló en ti. Y a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Entonces Dios sí le dio una oportunidad. Yo le dije que me imaginaba, pero realmente es que ahí está claro. Entonces, en el cielo se dio ese proceso: transgresión, pecado e iniquidad. Entonces Dios sacó a Lucifer del cielo. Por eso dice aquí que él lo sacó. Yo te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado. Entonces viene ahora Dios, hermano, y crea al hombre, como ya lo dijimos, perfecto, santo, con un plan para la raza humana. Le dice: fructifícate, cuida el huerto y cuida a los animales, sojúzgalos, las aves de los cielos, las bestias del campo, los peces del mar. Y todo estaba bien. Nada más no comas del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, y todo va a estar bien. Ahora, mire qué interesante, hermano, porque la orden
de Dios era a Adán y a Eva, todo va a estar bien, nada más no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Ya miramos el estado del hombre que está muerto, ¿verdad? Porque pecó. Pero entonces, viene Adán y Eva y cometen una transgresión. Cometen una falta al no obedecer a Dios. Y cuando cometen esa falta, entonces ellos pecan. Pero fíjense que hay un verso, porque esto lo vamos a seguir desarrollando, y yo quisiera leerlo. Mire, en Hebreos capítulo 10 y versículo 26, lo voy a leer porque no lo tengo acá, pero dice, Hebreos 10, 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, cuando Dios le da la orden a Adán y a Eva y les dice, el día que ustedes me desobedezcan, el día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día ustedes van a morir. ¿Por qué no les dice ese día ustedes van a pecar? ¿Por qué no le dice a Adán, el día que tú me desobedezcas, solamente vas a... Yo hace un momentito le dije que Adán había cometido una transgresión. No, me adelanté. Lo que Adán cometió fue una iniquidad. Pero le estoy explicando por qué. Porque viene Dios y le dice, el día que me desobedezcas, vas a morir. Y el pago, la paga del pecado es muerte. Pero cuando dice la paga del pecado ahí, está hablando que la paga de la iniquidad. Que la iniquidad ya explicamos que es el máximo nivel del pecado. Pero ¿por qué Dios no le dice, el día que me desobedezcas, vas a transgredir y vas a quedar en calidad de que si te arrepientes, vas a ser restituido en ese momento? No, le dice el día que falles, de una vez vas a morir. Es decir, ya no va a haber remedio para ti. Porque, por eso leí este versículo de Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, Adán sí tenía el conocimiento. Adán sí sabía lo bueno y lo malo. Espero me esté dando a entender, hermanos. Es decir, Adán sí sabía, y entonces cuando él comete el pecado que cometió, automáticamente se le contó como una iniquidad. Y murió. De una vez lo sacaron del huerto. De una vez lo sacaron del huerto y lo sacaron muerto en sus delitos y pecados, en iniquidad. Ahora, gracias al Señor que Dios en su misericordia restauró a Adán, porque había un plan de parte de Dios. Había un plan de parte de Dios de demostrar la redención, que ese va a ser otro tema. Es decir, si no se hubiera dado a conocer la dimensión del pecado, que eso es lo que estamos conociendo hoy,
si no se hubiera dado a conocer el pago, el precio de la iniquidad, no se hubiera dado a conocer tampoco el pago, que era la redención. Entonces Dios de alguna manera permite que Adán falle, no lo induce, no está de acuerdo en que Adán peque, que Adán se convierta en un inicuo. Sin embargo, Dios lo permite, pero al mismo tiempo Dios sí restaura a Adán, porque él fue engañado. Bueno, Adán no fue engañado. La que fue engañada fue Eva. Adán pecó voluntariamente. Adán pecó sabiendo lo que le iba a pasar. Entonces cuando yo estaba viendo esto, hermano, sinceramente, si yo no hubiera encontrado el verso que ahorita le voy a decir, yo casi quedaba por sentado que entonces Adán se había perdido. Porque este verso dice que el que peque voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, pues el tal ya no tiene restitución. Entonces, si yo no hubiera encontrado el versículo que ahorita le voy a dar, yo dijera entonces Adán, como lo sacaron del huerto, se perdió. Pero sí creo que el Señor, por lo menos Adán tuvo misericordia, porque dice que Dios mismo los vistió con pieles. Vistió a Adán y vistió a Eva con pieles. Eso dando a entender que Él tenía un plan de redención que iba a ser a través del sacrificio de su hijo. En ese momento, Él hizo un sacrificio de un corderito y les puso esas vestiduras a ellos, dando a entender que años más después o tal vez milenios después iba a venir el cordero inmolado, que es Cristo. Y ya con Cristo pues ya no habría necesidad de más corderos. Pero entonces a Adán sí se le dio una oportunidad de poder ser salvo de la iniquidad. Ahora, después de Adán, todos nacen en pecado. Adán no tenía pecado, pero sí tenía conocimiento de lo que era el pecado. Entonces hay gente que a partir de Adán todos nacen en pecado sin que ellos los hayan cometido. Bueno, eso ya lo explicamos. Entonces por eso es que Dios de alguna manera nos da la oportunidad de que cuando nosotros ya faltemos la primera vez, eso no es iniquidad, sino puede ser una falta, ya sea porque no la conozcamos realmente a plenitud. Entonces es una transgresión que se puede convertir en un pecado y que puede llegar a ser una iniquidad. Ahora, lo maravilloso de esto es que, mire lo que dice aquí, porque en este verso hay un montón, hermano, para sacarle el jugo. Entonces hay otra verdad aquí. Ya miramos de que en este verso de Éxodo 34:7 encontramos transgresión, pecado, iniquidad. Pero también miramos que que Dios guarda misericordia a millares y Él es el que perdona la iniquidad. Entonces aquí está también la llave. Aquí está la llave para que nuestro pecado sea perdonado. Para que ese pecado no nos lleve a nosotros a estar separados completamente del Señor. La llave es la misericordia del Señor. Bueno, ya se me terminaron las... Esa es la llave. Entonces mire, yo voy terminando con esto. Mire, necesitamos nosotros entender que el pecado separa completamente al hombre de Dios. Y que el pecado
lleva al hombre a la muerte espiritual. Y necesitamos ahora entender que el pecado que está en el hombre viene o vino, más bien dicho, de la entidad que nosotros conocemos como Lucifer, como el diablo, como la serpiente antigua. Que el Señor lo reprenda. Pero que así como Dios le dio oportunidad a Lucifer cuando él cometió una transgresión, pero él no se arrepintió, sino siguió su iniquidad y fue echado fuera, así Dios le dio una oportunidad también a Adán. Porque él tenía conocimiento, pero el Señor le dio una oportunidad, aún con conocimiento. Entonces, nosotros quizás cometemos también faltas, porque ya estamos dañados. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es, como dice ese verso, ¿verdad? Pedirle al Señor misericordia. Ese verso de Éxodo 34:7. Decirle, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Nosotros tenemos que hacer esta oración, como decía Daniel. Señor, yo me arrepiento de los pecados de mis padres. Perdona, Señor, los pecados. Es que mire, hermano, por eso por eso ahí se van aclarando los versos. ¿Por qué Daniel oraba que perdonara los pecados de sus padres? A veces uno piensa tal vez son los padres de uno, va, cercanos. No, cuando él habla de los padres está hablando de los patriarcas, hasta Adán. O sea que nosotros tenemos que asegurarnos de decirle, Señor, yo no quiero tener nada que ver con el pecado que viene desde Adán. No quiero, Señor, nada con el pecado de mis padres, de mis patriarcas, de mis cabezas. Ni quiero, Señor, tener yo nada que ver con mis pecados personales. Y arrepentirnos de todo pecado, de toda clase de pecado. Porque tenemos que tener ese conocimiento de que el pecado es una realidad. Todos nacemos en pecado. Y ya lo expliqué por qué. Porque cuando el diablo engañó a Adán y a Eva, entonces, y ellos le hicieron caso a él, automáticamente entró ese pecado al mundo. Esa era la idea de Satanás, era esa. No solo hacer caer a Adán y a Eva, no solo hacer que ellos desobedecieran a Dios, sino que como ellos Adán era la cabeza de la raza humana, a través de él, toda la raza humana se contaminara. Alguien podrá decir, pues yo qué culpa tengo que Adán haya pecado. Entonces ahí es donde nosotros entendemos el valor y la verdad que tiene la autoridad espiritual. Mucha gente no le gusta la autoridad, mucha gente no se sujeta, pero ya desde ahí miramos que tanto en lo negativo como en lo positivo, la autoridad es puesta por Dios. Entonces viene Dios y le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque ahí no decimos, ay, ¿y yo qué tengo que ver con Abraham? Porque como es bendición. Pero es que es el mismo principio, o sea que Dios así trabaja. Dios trabaja por cabezas. Entonces, para dar respuesta a eso, ¿yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? Pues ni modo, ya entró el pecado por él y todos estamos contaminados. Pero entonces viene el apóstol Pablo y explica y dice que así como en Adán todos fueron contaminados, entonces dice también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Entonces ahí es donde nosotros debemos de darle más importancia y ahí es donde cobra valor, digamos, estas doctrinas de que solamente a través de Cristo el hombre puede ser salvo.
¿Salvo de qué? Salvo de la muerte, salvo de la paga del pecado, salvo de esa condición inicua y de pecado. Mire, esta es algo nada más solo para explicarle. Supongamos que alguien tuviera razón en decir, pero yo qué culpa tuve que Adán haya pecado. Ok, tal vez es una suposición. Tal vez por eso Dios también dijo, bueno, entonces yo voy a darles una oportunidad a todos a través de Cristo. De hecho, por eso es que Él vino a morir, para que todos tuvieran una oportunidad. Adán la regó y todos estábamos en pecado. Entonces Dios, por misericordia a todos, algunos por ignorancia, otros que incluso siguen pecando con hecho y alevosía y ventaja, aún así entonces Dios dice, ok, pero el que viene a mí, entonces yo lo voy a restituir. El que viene a mí va a alcanzar misericordia. El que viene a mí va a salir de la muerte a la vida. Por eso, hermano, que solo a través de Cristo es que el hombre puede ser perdonado y puede ser sacado de esta condición de pecado. Pero esta es una realidad, el pecado. El pecado está en el mundo, el pecado está en el hombre, y fue porque el diablo engañó al hombre y así están las cosas. Pero la solución es la misericordia del Señor a través de Cristo Jesús. Entonces, solamente a través de Cristo, mis amados hermanos, el pecado puede ser quitado a través del sacrificio que Él hizo. Entonces, para terminar, vamos conociendo dos doctrinas, dos verdades que nosotros necesitamos conocer y entender a plenitud, incluso para ser agradecidos con Dios y también para poder decirle a la gente lo que el Señor puede hacer con ellos. La primera doctrina es que a causa de este pecado el hombre está muerto, no está enfermo, está muerto completamente en sus delitos y pecados. Y claro, la solución la venimos dando, ¿verdad? Sea Cristo. Él es la vida. Y la segunda doctrina la miramos ahora. Es la realidad del pecado. Y aún este crece. Es decir, que es transgresión, pecado y iniquidad. Cuidemos de no caer en ninguna fase del pecado, sino acerquémonos a Cristo. Vamos a seguir, hermano, avanzando. A través que les vaya diciendo otras cosas, vienen más versículos. No quiero yo revolver los temas, sino que yo quiero ser preciso, conciso y macizo, como decimos, ¿verdad? En cada tema, a lo que va. El pecado, ya lo miramos, específicamente ese. La muerte espiritual, ya lo miramos, y ahí vamos a ir viendo los temas. Necesitamos ver la redención, todo así por separado, para ir comprendiendo esto. Oremos al Señor, pidámosle, hermano, que nos ayude, y pidámosle que nos dé ese espíritu de agradecimiento, porque Él nos sacó de esta condición de pecado y nos trajo a la luz y a la vida. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por el perdón de mis faltas. Gracias, Señor, porque aun cuando el enemigo no ha dejado de seguir engañando incluso a los hombres, y como tú mismo dijiste, que él ha sido mentiroso desde el principio y es padre de mentira, aún así, Señor, tú en tu misericordia nos ayudas y nos redarguyes. Aún así dice tu palabra que nos das tu Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos guíe toda verdad y para que nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio. Gracias, Señor, porque tú nos atraes a ti, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Permite, Señor, que podamos nosotros aborrecer el pecado, Señor, que tanto daño ha hecho.
Permite, Señor, que podamos nosotros renunciar a toda transgresión, que podamos nosotros renunciar a todo pecado y ni siquiera, Señor, pensemos o estemos cerca de la iniquidad. Ayúdanos en el nombre de Jesús a santificarnos. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús.